Hola y bienvenidos a su canal de JFC Ministry. Aquí estamos nuevamente con otro video. Mi nombre es Freddy Jaramillo y estamos aquí para estudiar las bases, los principios fundamentales para poder estudiar la palabra de Dios y principalmente para interpretar las profecías. Que ese es nuestro tema de estudio en esta lista de reproducción. Es las bases para poder interpretar la profecía bíblica. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque como ustedes ya deben de saber, y si no lo saben, nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de las profecías. Intentar comprender las profecías bíblicas utilizando únicamente la Biblia. La Biblia y solo la Biblia debe ser nuestra regla de fe y doctrina, y por lo tanto necesitamos entender estas profecías y necesitamos entenderlas permitiendo que sea la palabra de Dios la que nos las explique. Por lo tanto, en el video anterior hemos visto las primeras dos bases o fundamentos para realizar esta interpretación de la palabra de Dios y de las profecías, y hoy veremos el tercero. Hoy veremos el tercer fundamento. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi buen Dios y Padre Santo, porque nos has dado vida, salud, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Sé que algunos de mis hermanos, su salud está quebrantada, están en dificultades, tienen problemas familiares, tienen problemas económicos, dificultades de salud, y por lo tanto también por ellos ruego, oh Padre, que tú les des tu misericordia, les des paz, les des paciencia y también puedas proveer para ellos lo necesario para poder solventar sus dificultades. Señor, en especial te quiero suplicar que dirijas nuestro estudio en este momento. Que tú seas nuestro director y que nos ayudes a entender y sobre todo a poner en práctica lo que aprendemos. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos el tercer fundamento importante para poder estudiar la profecía bíblica. Y este tercer principio, este tercer fundamento que necesitamos entender o que necesitamos poner en práctica es el de hacerle preguntas al texto y obviamente al hacerle preguntas intentar buscar las respuestas dentro de la misma palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en general, no es simplemente leer como si estuviéramos leyendo una revista o cualquier otro libro. La palabra de Dios es especial, es única. Por lo tanto, cuando pasamos por un pasaje bíblico, necesitamos ir despacio, leer y al mismo tiempo tomar este pasaje y empezar a hacerle preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se hizo allá? ¿Qué falta por aquí? ¿Qué sobra por allí? Hay cosas que nosotros necesitamos preguntarle al texto, y cuando se las preguntamos al texto necesitamos mirar en su contexto inmediato si hay las respuestas, y si no, necesitamos buscar en otros pasajes que estén relacionados con el pasaje que yo estoy estudiando, ya sea por medio de la lingüística, está relacionado lingüísticamente, está relacionado temáticamente, está relacionado en algún otro aspecto, buscar textos que se relacionen con el texto que yo tengo entre manos y entonces intentar con aquellos otros textos encontrar las respuestas a esas preguntas que yo he hecho. Entonces, antes de empezar a interpretar el texto, necesitamos leer cuidadosamente el texto que tenemos entre manos. No podemos pasar con una lectura superficial y somera. No, necesitamos leer despacio y con cuidado. En esa lectura no pueden estar interviniendo animosidades propias. Me refiero a animosidades propias, por ejemplo,
Yo vengo con un interés imperativo de encontrar que en la Biblia no se prohíbe el matrimonio homosexual, por ejemplo. Y entonces yo vengo con esa animosidad porque he discutido con alguien, porque alguien me ha mostrado textos bíblicos y yo no quiero aceptarlos, y entonces vengo con una animosidad porque necesito contradecir a esta persona que me está enseñando algo. No debo llegar al texto con ese tipo de animosidades, porque eso me va a enceguecer a las enseñanzas que el texto puede traer para mí. Tampoco puedo venir con mis ideas preconcebidas. Yo no puedo llegar al texto porque yo creo que algo debe ser de cierta manera y entonces vengo al texto a tratar de encontrar un apoyo o un fundamento a la idea que yo creo. Pues no, esa no es la manera en que debo acercarme a la palabra de Dios. No debo venir ni con animosidades, intenciones de rebatirle a alguien algo porque yo creo que es de otra manera, ni tampoco debo llegar al texto con ideas preconcebidas. Es decir, debo llegar al texto con mi mente abierta y hacer preguntas que no estén motivadas por animosidades o preconceptos, sino preguntas que pueda hacerse cualquier persona sin ningún preconcepto, que simplemente puedan surgir naturalmente del texto. Varias veces debo leer este versículo, o sea, este pasaje no debo simplemente pasar por él de largo, leerlo y ya está. Debo leerlo varias veces, debo leerlo, volverlo a releer y en cada vez que paso por este versículo, mirar si de pronto me surge alguna otra pregunta e ir anotando esas preguntas que me van surgiendo del texto cada vez que paso por él y lo leo. Leerlo varias veces y no solamente leerlo varias veces en la versión que yo lo estoy leyendo, sino que hoy en día hay muchas herramientas, por ejemplo, hay herramientas para el móvil, por ejemplo. Hay herramientas como My Bible, que contiene un montón de versiones de la Biblia, de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos, en diferentes idiomas, interlineales. Hay un montón de herramientas para el móvil, para el ordenador también. Así que debo leer ese versículo muchas veces y haciendo uso de estas herramientas, quizás leerlo en varias versiones. No hay ninguna versión de la Biblia que sea absolutamente infalible, no. Todas las versiones, al someterse a un proceso de traducción, el proceso de traducción también requiere un poco de interpretación. Al igual que cuando leo un texto en inglés y quiero traducirlo al español, hay palabras en inglés, por ejemplo, que no tienen una traducción directa al español. O hay palabras en español que no tienen una traducción directa al inglés. Entonces tengo que echar mano de herramientas como la interpretación. Yo sé en inglés más o menos qué intención tiene cierta palabra y trato de encontrar una estructura en español que me dé algo similar, que me dé a entender algo similar. Entonces entra en juego un poco en la traducción, un poco también entra en juego el proceso de interpretación. Y en ese proceso hay versiones que lo hacen mejor en algunas ocasiones u otras lo hacen mejor en otras ocasiones. Entonces cuando yo leo un versículo en varias versiones, en 3, 4 versiones distintas, ojo, evitemos las versiones interpretativas. Hay versiones que son más que todo paráfrasis y esas versiones no son buenas. Son buenas las versiones que son traducciones reales, traducciones de los textos antiguos, que no son paráfrasis o interpretativas. Hay una versión que es bastante buena y es como un camino intermedio entre la traducción y la paráfrasis, entre la traducción y la interpretación, y a veces hace trabajos bastante buenos, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional. Pero tenemos versiones que son traducciones literales y que son bastante buenas, hay varias versiones, y entonces leemos estos
este verso, el versículo o el pasaje que tenemos entre manos, además de haberlo leído varias veces en la versión que yo tengo, también leerlo en varias versiones para tener una idea global y un poquito más exacta de lo que el versículo realmente quiere decir. Eso es una herramienta muy importante. Y finalmente, cuando he leído el texto, me he deshecho de mis animosidades, de mis ideas preconcebidas. He leído el texto varias veces, lo he leído en varias versiones. Entonces ahora llega el proceso de hacerle preguntas, porque ya ahora sí tengo una globalidad del texto ciertamente. Ya he ido haciendo ciertas preguntas, ahora con una idea clara del texto global, de quizás la intención o teniendo una idea ya más clara del texto, entonces puedo empezar a hacerle nuevas preguntas o rectificar o mirar si algunas de las preguntas que ya he hecho previamente ya tienen alguna respuesta al haber hecho este trabajo de leer en varias versiones. Entonces esas preguntas que quizás ya quedan solucionadas las descarto, pero quizás puedo hacer unas nuevas por las lecturas que he hecho del versículo en otras versiones. Y entonces hago un compendio de preguntas. Por ejemplo, hay preguntas que nosotros podemos hacer de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Como por ejemplo, ¿por qué Dios no le dio una orden directa a Adán y Eva cuando terminó la creación? ¿Por qué Dios no le dio a Adán y Eva una orden directa de guardar el sábado? ¿Por qué todos los días, por ejemplo, al leer este versículo de Génesis 2, 1 al 3, nos damos cuenta que los primeros 6 días todos tuvieron tarde y mañana, y fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día? Entonces nos puede surgir de manera natural estas preguntas, de manera natural y sin animosidades, sin preconceptos. Para cualquier persona que lee con cuidado pueden surgir estas preguntas. ¿Por qué Dios no le hizo una orden directa a Adán y Eva de guardar el sábado? O por ejemplo, ¿por qué si todos los días tuvieron tarde y mañana, por qué el séptimo día no tuvo tarde y mañana? Porque el versículo nunca dice y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Jamás tuvo una tarde y una mañana. Esos son, por ejemplo, preguntas muy lógicas y valederas, muy válidas, que podríamos hacerle al texto. Hay otros textos a los que podríamos hacerle también otras preguntas. Por ejemplo, cuando Pedro insta a la iglesia a nombrar un sucesor de Judas, ¿por qué fue tan importante que se nombrase un sucesor de Judas antes de que llegara el Pentecostés? Antes de que llegara el Espíritu Santo en el Pentecostés. O por qué, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17 dice que la ramera de Apocalipsis 17 se sienta al mismo tiempo sobre la bestia, se sienta al mismo tiempo sobre las aguas, sobre las cabezas y sobre las montañas. O por ejemplo, podemos hacernos otra pregunta. En el evento de cuando cae por primera vez el maná, que está en Éxodo capítulo 16, ¿cuál es la razón cristocéntrica real? Porque Cristo dice en Juan 5:39 que las escrituras son las que dan testimonio de Él. Entonces, ¿cuál es la razón cristocéntrica para la observancia del sábado, por ejemplo, en Éxodo capítulo 16? En la caída del maná, porque Dios dice que todos los días solo podían recoger el maná para un solo día, o sea, no podían guardar para el otro día porque se agusanaba y se podría. Y sin embargo, el viernes sí que debían de recoger doble porción porque el sábado no iba a caer. ¿Qué razón cristocéntrica había para esto? Se supone que todas esas cosas son testimonios de Cristo. O por ejemplo, ¿cuál es el punto central de la parábola de Lázaro y el rico? Porque es una parábola. No es una historia real, es una parábola. Y el contexto inmediato y general de Lucas, el contexto nos indica que es una parábola. Es más,
históricamente y pues teniendo el contexto histórico nos damos cuenta que es una parábola y que ni siquiera era judía, ni siquiera era de Jesús, era una parábola egipcia que la habían adoptado los judíos y que Jesús la había tomado de los judíos y le había dado una vuelta completa para dar una lección. ¿Y cuál es el punto central de esta parábola? Pues vamos a intentar responder algunas para que aprendamos cómo manejar esta base de interpretación profética, porque es muy importante. Un estudio serio de esta manera nos ayuda a entender la palabra de Dios y pues necesitamos ponerla en práctica. Vamos a hacerle preguntas al texto de Génesis, a responder las preguntas de Génesis 2, 1 al 3, por ejemplo, esas dos preguntas. ¿Por qué Dios no le dio una orden directa a Adán y Eva de guardar el sábado, ese primer sábado? ¿Y por qué fue tan urgente? ¿Ve? ¿Y por qué todos los días tuvieron tarde y mañana, menos el séptimo día? Lo primero que nosotros necesitamos analizar para poder responder a estas preguntas es empezar a profundizar en ese texto y tomar en cuenta detalles que son importantes. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista en esa semana de la creación? Recuerden que a nosotros nos hicieron un favor muy interesante al ponernos capítulos y versículos para nosotros poder encontrar citas, textos de manera más rápida. Fuera muy complicado para nosotros si no tuviéramos versículos y capítulos para nosotros encontrar una cita específica de manera rápida, pues sería muy difícil, casi imposible, a no ser que nos supiéramos las cosas y los puntos de manera memorizada. Pero a veces nos han hecho también algunos problemillas, nos ha generado esto. Por ejemplo, que Génesis capítulo 1 no termina en el versículo que se nos menciona allí. Podemos mirar, por ejemplo, vamos a buscar el libro de Génesis en el capítulo 2, o en el capítulo 1, mejor dicho. Vamos a buscar Génesis en el capítulo 1 y el versículo 31. Si nosotros nos damos cuenta, el capítulo no termina allí. El capítulo debería terminar justamente en el capítulo 2 y en el versículo 3. Allí es donde debería terminar el capítulo, porque si nos damos cuenta, esos primeros 3 versículos del capítulo 2 son una continuación de esa misma semana de la creación, de ese mismo relato de la semana de la creación. Entonces a veces nos han complicado un poquito la vida con esa división de capítulos y versículos, porque a veces nos han cortado el capítulo donde no es. Pero bueno, aparte de eso, si nosotros hacemos una lectura de esa semana de la creación de Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, nos vamos a dar cuenta que más de 30 veces se recalca que Dios es el creador, es el protagonista de toda esta historia, de todo este recuento de la creación. No es el hombre el protagonista, no es el ser humano el protagonista. Muchas veces nosotros pensamos que el protagonista de este relato, de Génesis 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, creemos que es el ser humano. Creemos que es la creación en sí misma. Pero no nos damos cuenta que el verdadero protagonista de esta sección, de este relato, es Dios. 30 veces se recalca que Dios es el protagonista de esta creación, es el sujeto principal de este relato. Palabras como, por ejemplo, Dios dijo, Dios creó, y vio Dios, y separó Dios, y llamó Dios, hizo Dios, y puso Dios, bendijo Dios. Siempre el sujeto, el centro de este pasaje es Dios, no es el hombre, no es la creación, es Dios el sujeto principal, el protagonista de esto. Es más, quien trabajó los primeros 6 días fue Dios. Según Génesis 1:31, dice, y miró Dios todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno.
Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Y vino la noche y llegó la mañana. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Pero el texto nos viene diciendo que finalmente Dios ve todo lo que había hecho. Es decir, quien trabajó esos primeros 6 días fue Dios. Bueno, y vamos a decirlo más claramente, según Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, el sujeto que realmente realizó la creación, quien puso sus manos, no el arquitecto, sino el ingeniero, el albañil que realizó la creación fue Jesús. Y Cristo fue el albañil, el ingeniero que implementó y construyó ese diseño, ese diseño arquitectónico que había hecho el Padre. Entonces, quien trabajó esos 6 días fue Cristo Jesús, fue Jesús mismo el que hizo ese trabajo. Así que todo lo que hizo Él es su propiedad, es de su propiedad, Él es el dueño de lo que hizo. Y eso es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 24.1. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 24.1. Es un salmo muy conocido, muchos conocen este versículo de memoria. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. De Dios es la creación, Él la hizo, y como Él la hizo, pues es su propiedad. En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, en el capítulo 2 y en los versículos 2 y 3, se nos muestra que Él es el centro de la creación, que Él es el sujeto principal de la creación. Y no solamente de la creación, también los versículos 2 y 3 del capítulo 2, los versículos 2 y 3, nos muestran que Él es el centro y protagonista de ese séptimo día. No es el hombre, es Cristo Jesús el centro de ese séptimo día, no es el hombre. Así que por allí podemos ir empezando a responder esa primera pregunta. Y es que el protagonista no es el hombre, el protagonista es Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que Él es el protagonista de ese séptimo día? Lo primero que tenemos que saber es que en castellano nosotros tenemos algo que se conoce como el pronombre tácito. El pronombre tácito significa que nosotros en cierta frase, en una frase o en un texto, cuando todo lo que estamos diciendo se refiere al mismo sujeto, nosotros podemos omitir el pronombre. El pronombre él, ella o el nombre propio del sujeto. Es decir, el pronombre nosotros podemos omitirlo. Por ejemplo, vamos a leer en la versión Reina Valera del 95 estos 2 versículos y lo voy a leer como está tal cual en español y nos vamos a dar cuenta del hecho del pronombre tácito. Dice, el séptimo día concluyó Dios la obra. ¿Ves? Aquí está el pronombre directo. Concluyó Dios la obra que hizo. A partir de allí, como ya mencionamos a Dios al principio, ya sabemos que Él es el sujeto. Entonces, de ahí en adelante, el pronombre no se vuelve a mencionar, no se vuelve a escribir ni a pronunciar, porque ya de antemano sabemos de quién estamos hablando. Entonces, ese pronombre se queda tácito. Tácito significa que se queda allí dado por entendido. Entonces dice, y reposó en el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. ¿Vale? Nosotros tenemos esta herramienta lingüística del pronombre tácito. El hebreo no lo tiene. Y es muy bonito porque al no tener ese pronombre tácito, entonces vemos el énfasis tan agudo que hace el autor de Génesis en ese idioma, en ese lenguaje hebreo, el énfasis tan fuerte que hace y el esfuerzo tan grande que hace por mostrar que el centro y protagonista de ese evento, de ese séptimo día, es Dios.
no el hombre, es Dios el protagonista. Así que lo voy a leer como aparecería en hebreo, sin el pronombre tácito. Y nos vamos a dar cuenta que ese versículo está directamente mostrando el protagonismo de Cristo Jesús, de Dios en la creación. Dice: y el séptimo día concluyó Dios la obra que Él hizo. Y Él reposó el séptimo día de todo cuanto Él había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que Él había hecho en la creación. ¿Se dan cuenta que constantemente aparece ese pronombre Él, que Dios, que Él hizo, que Él realizó? Es decir, no se dice nada en cuanto al reposo del hombre, se menciona todo en cuanto al reposo de Dios, por cuanto Él fue el creador, Él fue el que trabajó esos primeros 6 días, y entonces Él es el que reposa el séptimo día de toda la obra que Él había hecho. Así que el protagonista de esa primera semana es Dios, y el centro y protagonista de ese primer séptimo día, de ese primer sábado, es Dios, es Cristo Jesús. Entonces, teniendo ese aspecto en claro, entonces vamos a intentar seguir analizando el versículo para poder responder esa pregunta de por qué Dios no le mandó al hombre guardar ese primer sábado. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que dice en el versículo 3, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esa palabra reposó o reposar es la palabra Shabbat, que como muy bien saben la mayoría de los eruditos, y lo recalcan incluso mucho nuestros hermanos evangélicos, la palabra Shabbat significa simple y llanamente cesar, parar de hacer una actividad, cesar de realizar algo. La palabra Shabbat da a entender entonces que Dios dejó de crear, cesó de crear, paró de crear cosas, ya no creó más, cesó su obra de creación. No describe cómo reposó Dios en aquel día. Eso no lo describe esa palabra simplemente nos da a entender que Dios cesó de crear, ya no creó más nada en este mundo. Desde ese momento Dios ya no ha vuelto a crear. Hasta el día de hoy nos damos cuenta que Dios no ha vuelto a intervenir en este mundo para crear nada. No ha vuelto a crear, no ha vuelto a iniciar una obra de creación. Así que este versículo no nos describe cómo fue ese reposo de Dios en el séptimo día. No dice qué hizo en ese día o cuál fue la calidad de ese reposo. Esa palabra simplemente nos recalca el hecho de que Dios cesó de trabajar. Por ejemplo, hay ejemplos de esta palabra Shabbat en otros versículos. Por ejemplo, en el libro de Nehemías. Vamos a buscar el libro de Nehemías y vamos a leer en los versículos, en el capítulo 6 y en el versículo 3. Nehemías capítulo 6, versículo 3 dice: entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir porque cesaría, es decir, pararía o frenaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Eso es un ejemplo de la palabra Shabbat. Allí aparece la palabra Shabbat, cesar, cesaría la obra. O por ejemplo, Salmos, en el libro de los Salmos, vamos a leer el Salmo capítulo 46, versículos 8 y 9. 46, 8 y 9. Dice: venid, ved las obras de Jehová que ha hecho, portentos en la tierra, que hace cesar las guerras, es decir, que hace que las guerras paren, cesen, hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Ahí está la palabra Shabbat.
Esa palabra simplemente denota la acción de cesar, de parar de realizar algo. En la semana de la creación, Dios fue el que trabajó y fue Él el que reposó en el séptimo día. Ahora, la pregunta es, aquí ya empieza a surgir otra pregunta. Al analizar el versículo, al tratar de responder una pregunta, quizás nos pueden resultar otras preguntas. Pero son preguntas que al resolverlas nos ayudarán a responder o a clarificar esa primera pregunta. No sé si me entienden, pero tengo una pregunta, al intentar resolver esta pregunta me surge otra pregunta, pero al resolver esta segunda pregunta encuentro también la respuesta de esta primera pregunta. Espero que me hayan entendido ese aspecto. Pero nos surge otra pregunta, y esta pregunta es, ¿cómo fue este reposo entonces? Si dice que Dios reposó en el día séptimo, al principio nos dice que fue un Shabbat, es decir, cesó, paró de trabajar, pero entonces, ¿qué hizo Dios ese día? ¿Cómo fue ese reposo? ¿Simplemente se quedó estático, inactivo, paralizado durante 24 horas? ¿O cómo fue este reposo de este día por parte de Dios? ¿Cómo fue ese reposo por parte de Dios? Ahora, una cosa es lo que dejó de hacer. ¿Qué fue lo que dejó de hacer? Dejó de crear. Pero otra cosa es lo que Él hizo en ese día. Es decir, una cosa es lo que dejó de hacer y otra cosa es lo que comenzó a hacer en ese día. Shabbat no refleja el reposo por estar cansado, porque es que Dios no se cansa. Así que no tiene nada que ver el reposo del séptimo día con que Dios estuviese cansado y entonces dijo, me voy a quedar quieto porque estoy muy cansado y voy a dejar de hacer cosas para poder descansar. Eso no es lo que refleja la palabra Shabbat, ni lo que refleja el versículo de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Es más, Isaías en el capítulo 40, vamos al libro de Isaías al capítulo 40 y vamos a leer el versículo 28, para que nos quede más claro el hecho de que no fue por cansancio que Dios reposó en el día del sábado. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, Él no se cansa, Él no se fatiga con cansancio. Así que el reposo de ese séptimo día no refleja que fuera por cansancio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios en ese séptimo día? Sabemos lo que dejó de hacer, de crear, que eso es lo que nos refleja la palabra Shabbat. Pero todavía no sabemos de qué se trató ese descanso, qué hizo Dios en ese día. Vamos a mirar Éxodo 31. Sabemos que es el mismo autor de Génesis, por lo menos es lo que creemos como cristianos. Las teorías de la alta crítica y de los científicos se las dejaré a ellos, que se devanen los sesos con sus teorías humanas, pero para nosotros el mismo autor de Génesis es el de Éxodo. Y es un solo autor, no varios autores. Éxodo en el capítulo 31 y vamos a leer el versículo 17. Está hablando del sábado semanal, del reposo del sábado semanal, y dice, para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Y nos va a decir por qué, cuál es la razón de ese sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, Shabbat. Pero añade otra palabra para ese día. Dice, y descansó. O sea, ahora se añade otra palabra. Dice, porque en el séptimo día, Shabbat, cesó. Y descansó. Esa palabra que aparece allí como descansó es la palabra nafash. Es decir, porque en el séptimo día, Jehová, Shabbat y nafash, es decir, cesó y descansó. Pero,
¿Qué significa realmente la palabra nafash? Aquí se traduce, en la mayoría de las versiones, por no decir en todas las versiones, se traduce como descansó. Pero esta palabra nafash tiene un significado más profundo que simplemente descansó. La palabra nafash da a entender la acción de suspirar cuando hay algo muy bonito o hay algo muy que le provoca a uno orgullo y admiración. Por ejemplo, esta semana, el jueves, me fui con mi esposa, madrugamos muy tempranito, nos levantamos muy temprano en la mañana porque aquí en Valencia, donde vivimos, no se puede ver el sol ocultarse en el atardecer en el mar, sino que se ve el amanecer. Eso es espectacular. Ver salir ese sol, como si estuviera surgiendo de las aguas, rojo, porque se ve muy rojo al principio. Fue un espectáculo. Y entonces cuando uno ve un espectáculo tan maravilloso, entonces le sale a uno natural algo como, ¡uf! ¡Qué maravilla! Esto es espectacular. Eso es lo que refleja la palabra nafash. Nafash refleja esa acción de un suspiro que le arranca a uno al ver algo maravilloso, algo espectacular en la vida. Refleja eso. En inglés se diría God took a breath. Dios toma como un suspiro, una bocanada de aire. Incluso en algunos textos en inglés, en la Biblia King James Version, la palabra nafash se traduce como he was refreshed, es decir, tomó un refrigerio, tomó una paz, un refrigerio, como que es refrescado por lo que está observando. Entonces, este texto de Éxodo 31:17 lo podríamos traducir de forma más literal como: y es una señal eterna entre ellos y yo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y tomó un refrigerio. Suspiró, admiró, se dio el tiempo de admirar, de suspirar por la maravilla que había creado. Pero tenemos otra palabra en otro versículo también escrito por Moisés, también allí mismo en Éxodo, que nos dice otra cosa más que realizó Jesús, que realizó Dios en ese séptimo día. Lo vamos a mirar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el cuarto mandamiento, directamente para que lo veamos más rápido. En Éxodo, en el capítulo 20, pero lo vamos a mirar directamente al final del mandamiento, el versículo 11. En el versículo 11 dice de la siguiente manera: porque en 6 días, es más, la Nueva Versión Internacional dice: porque acuérdate que en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y mire lo que dice: y reposó, Shabbat. Aquí ya no aparece la palabra Shabbat. Este reposó es otra palabra. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Aquí aparece otra vez la palabra reposó. El caso es que aquí esta palabra reposó ya no proviene de la palabra Shabbat. Es la palabra Nuach o Nuach. Y esta palabra Nuach se puede traducir de una manera literal. Es más, en otros pasajes del Antiguo Testamento se traduce como tranquilidad, como quietud, como regocijo, paz. Se puede traducir como alegría, como
gran regocijo después de que se realiza una gran actividad, una actividad muy grande o muy importante. Cuando se utiliza esta palabra nuak después de una actividad muy grande e importante, refleja como mucho regocijo, mucha alegría y mucha paz que viene después de esa gran actividad. Un versículo muy interesante donde encontramos esta palabra, la podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Esther, cuando acabó la guerra esa que se formó, porque recuerden que se hizo un decreto de muerte de que en cierta fecha iban a erradicar, a matar a todos los judíos, pero luego se hizo otro decreto en el que se autorizaba a los judíos a defenderse. Cuando finalmente pasó esa fecha, los judíos se defendieron y finalmente prevalecieron y exterminaron a todos sus enemigos. Dice que la tierra Nuak, o que el pueblo Nuak reposó, se regocijó, se traduce directamente allí en aquellos versículos, se regocijó de la actividad de lo que había sucedido, porque habían obtenido paz finalmente y no habían sido eliminados o erradicados de la tierra. Pero hay otros ejemplos. En Génesis, por ejemplo, el mismo Moisés vuelve y la utiliza, pero allí se traduce de otra manera. En Génesis, en el capítulo 8 y en el versículo 4, mire cómo se traduce esta palabra. La palabra Nuak. Dice: reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes Ararat. Allí se utiliza la palabra Nuak y significa quietud, significa paz. ¿Por qué? Había terminado el diluvio y finalmente el arca se queda quieta en un solo lugar. Pero también esta palabra se utiliza en segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21 y en el versículo 10, dice de la siguiente manera: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Allí, cuando dice que se tendió sobre la roca, aparece la palabra Nuak. Éxodo capítulo 10, versículo 14 dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 10, versículo 14 dice: la langosta subió sobre la tierra de Egipto y se asentó sobre el país de Egipto en gran cantidad, como no la hubo antes de que hubiera, ni la habrá después. Todas estas palabras, por ejemplo, cuando dice que la langosta subió sobre la tierra y se asentó, no se quedaron simplemente quietas, y la persona esta que se recostó sobre la peña era protegiendo para que las aves no se comieran el sacrificio. Todas estas palabras nos dan una visión de la palabra Nuak como quietud, paz. Es una palabra que describe esa acción en el día del sábado. Ahora, fue Moisés quien escribió esos dos libros, tanto Éxodo como Génesis. Ahora, ¿por qué usa Moisés palabras distintas para referirse al reposo de Dios en el día séptimo? ¿Por qué no es consistente en utilizar la misma palabra en los diferentes versículos? En el de Éxodo 31, en el de Éxodo 20, en el de Génesis 2, 3. ¿Por qué no es consistente Moisés en el uso de la palabra Shabbat, sino que utiliza diferentes palabras en los diferentes textos para referirse al reposo de Jehová en este día? Es muy sencillo, porque en cada pasaje, Moisés quiere resaltar algo distinto de ese reposo de Jehová.
está resaltando, está enfocándose, está realizando un énfasis distinto en cada uno de esos pasajes. Y ese énfasis está dado según el contexto. El contexto de cada uno de estos pasajes nos dice por qué realiza uno u otro énfasis en ese versículo. Entonces el contexto de los mandamientos nos indica un contexto y un énfasis específico para ese reposo del Señor en el séptimo día. En Éxodo 31, donde le está diciendo al pueblo que el sábado iba a ser una señal y una marca entre ellos, una señal entre él y el pueblo, también ese contexto nos indica cuál es el énfasis que quiere Dios darle al pueblo en el reposo de Dios en ese séptimo día. En Génesis se enfatiza el hecho de que Dios ya no creó más nada. En Éxodo se está enfatizando en la calidad de este reposo como un ejemplo para lo que el hombre debe hacer. O sea, es decir, en Éxodo, en Génesis se nos enfatiza el hecho de que Dios ya no creó más. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que Él venía creando. Y llega un punto en el que ya no crea más. El contexto nos dice cuál es el énfasis que se nos está dando en ese versículo. Pero en los versículos de Éxodo 31 y Éxodo 20, el énfasis es distinto, porque ahora nos está mostrando cuál fue la calidad de ese descanso de Dios como ejemplo de lo que el hombre debe realizar en ese día, en ese sábado. En el de Génesis se nos enfatiza el hecho de que después de 6 días de trabajo, de labores, hay que parar, cesar de realizar esos labores. Pero en los versículos de Éxodo 20, Éxodo 31, se nos indica qué calidad de descanso, qué calidad de reposo debemos llevar nosotros al seguir el ejemplo de nuestro Creador. En Génesis se nos enfatiza lo que Dios no hizo, y en Éxodo se nos enfatiza lo que Dios sí hizo como ejemplo y testimonio para cada uno de nosotros. Ahora, necesitamos desenredar otra cosa, y es en qué momento fue bendecido y santificado el séptimo día. Esa es otra pregunta que nos puede surgir al estudiar este pasaje. ¿En qué momento fue que se santificó y se bendijo el séptimo día? Y por mucho tiempo yo pensé que este día había sido santo y bendito desde el mismo momento en que comenzó. Y pues resulta que no. Si nosotros leemos con cuidado Génesis capítulo 2, versículo 3, nos vamos a dar cuenta que ese día no fue bendito y santo, sino hasta que terminó. Así que Dios no pudo haberle dicho a Adán y Eva que ese día era santo si aún no era santo. No podía mandarles guardar ese día como santo porque ese día todavía no era santo. Porque dice el versículo 3, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque mire el tiempo del verbo, porque en él reposó, tiempo pasado. Es decir, lo bendijo y lo santificó después de reposarlo. Es decir, cuando el séptimo día termina, cuando sus 24 horas acaban y por tanto acaba el reposo, la actividad, no el cesar, porque Dios hasta el día de hoy sigue sin crear nada más en la tierra. Esa parte siguió, y esa es la respuesta de por qué no tuvo tarde y mañana, porque para Dios la acción de cesar nunca terminó, porque Él cesó y hasta el día de hoy todavía está cesando de crear. Pero este aspecto nos indica de cuando termina el día de realizar la otra actividad, de realizar el nuak y la otra palabra que estudiábamos, la palabra nafash. Cuando termina de nafash y cuando termina de nuak, cuando el día termina, entonces es cuando Dios bendice el santo sábado, lo bendice y lo santifica. Es decir,
La presencia de Dios durante esas 24 horas es lo que hace santo a ese día. Y solo hasta que ese día termina, entonces en ese punto, ahora ese día ya es santo. Y Dios lo bendice. El tiempo está en pasado, porque en él reposó. El tiempo ahora está en pasado. Dios estuvo presente en cada minuto de ese primer séptimo día. Y su presencia especial en ese día santifica cada segundo, cada minuto, cada hora, cada instante de ese séptimo día. ¿Recuerdan, por ejemplo, el evento de Moisés con la zarza ardiente? La presencia de Dios hizo que ese lugar fuera santo y le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. Pero lo que hizo santo a ese lugar no es el lugar en sí mismo. Lo que hizo santo a ese lugar fue la presencia de Dios. Y fue la presencia de Dios en cada segundo, en cada minuto, en cada hora de ese día santo, lo que hizo a ese día santo. Ahí que valga la redundancia. Ahora, ¿por qué Dios entonces no dio la orden de guardarlo? Pues hay 6 razones por las que considero que Dios no pudo haber mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer día de sábado, ese primer sábado. La primera razón es que Dios podía cesar de su trabajo porque Él era el que había trabajado durante 6 días realizando la obra y podía cesar de su trabajo en el séptimo. Adán y Eva no. Adán y Eva no habían realizado ninguna actividad durante esos 6 días. No podían cesar después de 6. La orden es trabajar 6 y reposar el séptimo. Ellos no habían realizado trabajo durante los 6 días para poder reposar en el séptimo. Así que Dios no podía decirle que reposara el séptimo día después de 6 días porque no lo habían hecho. La segunda razón es que para poderles mandar guardar el sábado, primero tenía que crear el sábado. Es decir, si no existía el sábado como tal, sino que apenas iba a empezar a vivir cada minuto y cada hora de ese día para poder hacerlo santo, sin crear el sábado, Dios no podía darles el sábado. Ahora, lo que comentábamos antes, el tercer motivo por el que Dios no podía mandar a Adán y Eva que guardaran ese sábado es porque ese sábado no llegó a ser santo sino hasta que terminó. Es decir, solo hasta que termina ese sábado es que Dios declara ese día santo y bendito. Ahora, nunca en la palabra de Dios, nunca en la Biblia, cuando Dios bendice algo lo hace para Él. No, jamás. Siempre, el 100% de las ocasiones en las que Dios declara algo como bendito y santo, lo hace para el hombre. Así que al finalizar el día, allí está la orden implícita para el ser humano guardar el sábado. Porque es que Dios no bendice algo y lo santifica para Él. Él ya es santo y todo lo que le rodea a Él en el cielo ya es santo. Él no santifica nada para Él. Cuando Él santifica algo y bendice algo, lo hace para el hombre. Así que ahí ya está la orden implícita de guardar el sábado para el ser humano. Cuando Dios dice que el sábado, cuando Dios lo declara bendito y santo, en el momento en el que Él dice que ese día es santo, entonces ya hay una orden implícita de guardarlo y santificarlo por parte del ser humano. Siempre es para los seres humanos cuando Dios bendice algo. La quinta razón por la que Dios no podía haberles mandado guardar ese primer día del sábado, ese primer séptimo día, es que Dios no podía darles esa orden de guardar ese primer sábado sin primero darles ejemplo de cómo es que se guarda. Es decir, sin antes haber hecho Nafash y Nuach, sin antes haberles dado el ejemplo de lo que se debía hacer. Ya les dio el ejemplo
de cesar, pero ahora debía darles el ejemplo de lo que sí debían hacer en ese día. Nafash y Nuac. Admirar la maravillosa creación de nuestro Dios y regocijarse en ese día santo por la presencia de ese Dios maravilloso. Nafash y Nuac. Si no les daba primero el ejemplo, no podía darles ese primer sábado. Y finalmente fue Jesús el que trabajó 6 días y reposó el séptimo. Lo bendijo y lo santificó. En ese momento la semana quedó completa, y entonces cuando ya tenía Dios la semana completa, entonces ahora Dios le entrega la semana completa a Adán y a Eva. Y entonces cuando comienza la nueva semana, entonces ahora se repite el ciclo, pero en ese nuevo ciclo, en esa segunda semana, ahora el hombre sí trabajaría 6 días, y entonces el séptimo día seguiría el ejemplo de su creador, cesando la actividad, realizando Nafash y realizando Nuac, admirando la creación de Dios y regocijándose en ella. Solamente hasta que la semana quedó completa, entonces Dios se la entrega al hombre, y entonces comienza el ciclo para el hombre para que cada semana realizara lo que Dios le había dado que hiciera. ¿Por qué no hubo tarde y mañana? Ya lo dijimos ahora. Y lo dijimos que no hubo tarde y mañana porque como el protagonista de esa primera semana era Dios y el protagonista de ese primer séptimo día era Dios, pues Dios, cuando llegó el séptimo día, cesó, Shabbat, reposó, cesó de su actividad, y hasta el día de hoy Dios sigue reposando o cesando Shabbat de crear. Entonces no, para Dios, ojo, para Dios no tuvo tarde y mañana. Para el hombre sí que tuvo tarde y mañana. Porque cuando terminó el día, Dios lo bendijo y lo santificó y se lo entregó a Adán y a Eva. Con la semana entera se la entrega a Adán y a Eva. Y le dice, ahora comienza el ciclo para ustedes. Pero para Dios, ese séptimo día jamás terminó. Porque Él sigue cesando. Para Dios no terminó. Pero para el hombre sí que tuvo final, sí que tuvo un final, sí que concluyó. En ese primer sábado, el hombre entra en el reposo de Dios, porque quien estaba reposando era Dios. Adán y Eva entran en el reposo de Dios. Pero a partir de la siguiente semana es ahora el hombre quien debe reposar siguiendo el ejemplo de Dios, siguiendo el ejemplo de su Creador. El sábado fue hecho para el hombre, según nos dice Marcos, según nos dijo Jesús, le dijo a los judíos en Marcos capítulo 2, versículo 27, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el séptimo día tuvo un comienzo y tuvo un fin, porque Dios lo santificó cuando terminó y se lo entregó al hombre. Así que sí que tuvo tarde y tuvo mañana, pero no para Dios, tuvo tarde y mañana para el hombre. Y cuando terminó, Dios lo bendijo, lo santificó y se lo entregó al hombre. El sol se sigue levantando y se sigue ocultando como siempre, y por eso Dios da la orden de que nuestro reposo sea de tarde a tarde. Mis queridos hermanos, ese día recibe el adjetivo numeral como cualquiera de los otros 6 días. El día séptimo, el día quinto, el día sexto, el día cuarto, el día primero, el día segundo, el día tercero. Recibe el mismo adjetivo numeral que los otros 6 días. No se hubiese podido dar el cuarto mandamiento de la ley de Dios si ese día nunca hubiese terminado. Si ese día jamás hubiese terminado, pues entonces el cuarto mandamiento no tendría ningún sentido. No se podría haber dado el cuarto mandamiento.
Si el hombre comenzó sus labores al día siguiente, entonces ese día siguiente sería nuevamente el día primero. Por consiguiente, el día séptimo sí que tuvo tarde y mañana para Adán y Eva. Y cuando ese día terminó, le fue dado a Adán. No dice que le fue dado a los judíos. Marcos 2:27 no dice, y el sábado fue hecho por causa de los judíos y no el sábado y no los judíos por causa del sábado. Jamás. El mismo Señor Jesús está diciendo que el sábado fue hecho por causa del hombre, no de los judíos, del hombre. Y le fue dado al hombre, no a los judíos, al hombre, al ser humano. Dios mismo había trabajado 6 días y reposó en el séptimo día, estableciendo así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Esto lo escribió Henry Morris en un libro que él escribió que se titula Creacionismo Bíblico. Eso está en la página 62 de este libro. Creacionismo Bíblico. Esto lo escribió este hombre Henry Morris y es bien diciente porque este hombre dice: Dios mismo había trabajado 6 días y reposó en el séptimo día, estableciendo así un patrón permanente. Ojo que este hombre es un comentarista bíblico simplemente. Estableciendo así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Mis queridos hermanos, de esta manera ejemplificamos un poco, espero que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes, de qué se trata hacerle preguntas al texto y tratar de responderlos. Buscando textos que se relacionen de manera lingüística, temática o de alguna otra manera con el texto. No, lo que no podemos es tomar un texto y luego intentar responder las preguntas tomando cualquier texto al azar. Eso sí que no se puede hacer. Necesita que el texto esté relacionado de alguna manera con el que estamos estudiando. Por ejemplo, cuando veíamos textos que se relacionaban con el que estábamos estudiando, cuando utilizan de pronto la misma palabra para intentar entender qué significa esa palabra. Como por ejemplo cuando buscábamos otros textos que tuvieran la palabra nafash. ¿Ves? ¿Y cómo sabe uno que allí está esa palabra nafash? Tenemos muchas herramientas. Hoy en día no necesitamos saber esos idiomas. Simplemente necesitamos tener las herramientas correctas, como por ejemplo, no sé, la concordancia Strong. Es buenísima esa concordancia con las palabras originales en el idioma. Y esa concordancia es fascinante porque con esa concordancia tú ves la palabra. Por ejemplo, la palabra descansó de Éxodo 31:17. Y nos muestra cuál es la palabra original, nafash. Pero no solamente se queda con decirnos cuál es la palabra original nafash, sino que nos muestra los otros textos que contienen esa misma palabra. Por eso se llama concordancia y es fascinante porque de esa manera nosotros podemos ir a buscar esos otros textos y ver cómo en esos otros textos se traduce esa palabra. No necesitamos saber el idioma original, pues si lo podemos estudiar y aprender, maravilloso. Pero tenemos herramientas maravillosas como por ejemplo la concordancia. Una buena concordancia como la Strong. Esa concordancia es maravillosa. Tenemos herramientas como interlineales. Y por ejemplo en esa aplicación que les digo, My Bible, My Bible, para los móviles o por ejemplo para el ordenador, hay una aplicación maravillosa que es por ejemplo la aplicación Logos. Esa aplicación es maravillosa. Hay montones de concordancias, de interlineales, de comentarios que nos pueden ayudar con el estudio de la palabra. Y pues mis queridos hermanos, ya no es más. Aquí hemos aprendido cómo hacerle preguntas al texto, buscar las respuestas a esas preguntas al texto, y esta misma herramienta la podemos utilizar a la hora de interpretar las profecías de la Biblia. Hacerle preguntas al texto e intentar buscar las respuestas a esas preguntas. En el proceso de encontrar respuestas a una pregunta se nos pueden surgir nuevas preguntas que al responderlas nos ayudan a responder a ambas preguntas y así sucesivamente. Eso es un proceso de estudio serio y profundo de la palabra de Dios.
Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y les esperamos en el próximo video en el que estudiaremos el cuarto fundamento a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y mientras tanto, solo me queda desearles a todos ustedes que Dios les bendiga y les guíe a cada uno de ustedes.